Uno de los problemas o motivos de consulta muy frecuentes en consulta que vemos a diario son, por ejemplo, las alteraciones a nivel de la biomecánica de la columna vertebral. Esta vez que nos vamos a enfocar bastante en la parte lumbar. En la gran mayoría de pacientes hoy en día hay un problema o un síndrome o un síntoma o una disfunción que aparece con el tiempo por diferentes motivos: estilo de vida, sedentarismo, manual. Correcto. Lo que sucede es que lo que genera ese síndrome es una que afecta anatómicamente, biomecánicamente toda la estructura de la columna. Es la curvatura fisiológica que se pierde a nivel lumbar. Para comenzar, tenemos tres tipos de curvaturas en la columna: una lordosis, que es una C invertida en el cuello; una cifosis dorsal; y una lordosis a nivel lumbar. Correcto, es como una C invertida, es una curvatura. ¿Qué sucede cuando hay una pérdida de curvatura fisiológica a nivel lumbar? De repente te han tomado ya tus exámenes, una resonancia, una radiografía, placas, y te sale ese resumen, ese diagnóstico: pérdida de curvatura fisiológica a nivel lumbar o una rectificación lumbar. Para allá, hemos dicho que una lordosis, esa es la parte de la zona lumbar, que es una lordosis, es como una C invertida. Una rectificación o una pérdida de curvatura es cuando esta lordosis se pierde, es cuando la columna, en vez de estar curvada, está recta. Correcto, se pierde. ¿Y qué sucede cuando se pierde? Y cuando se pierde esa curvatura, todo el peso anatómico de la estructura se va a concentrar básicamente a nivel de la parte de las últimas vértebras. Por eso que son las personas que tienen este tipo de problema, en la gran mayoría son personas que en la gran mayoría presentan o forman protusiones discales, discopatías, hernia de disco a nivel de la parte baja entre la L5 y S1. Te explico por qué. Cuando tenemos una curvatura, ya sabes, una lordosis normal, el peso anatómicamente a nivel de la línea de gravedad del cuerpo, correcto, el peso a nivel de la estructura, el peso va a equilibrar el peso en la parte de la pelvis, en la parte de las caderas, en forma de triángulo, correcto, en forma de triángulo. Correcto, y le va a quitar presión a nivel de la parte lumbar, en la parte baja. ¿Qué sucede cuando no hay curvatura? Cuando la curvatura se pierde, cuando la columna está recta, plana, ya no hay equilibrio en la parte B, y todo el peso se centra a nivel de la parte lumbar, que es en la parte entre la L5 y S1. Por eso es el detalle que en la gran mayoría de personas o pacientes que mayormente sufren esos problemas son personas que frecuentemente sufren de dolores a nivel de la cintura, la cadera, ciáticas, forman protusiones discales. Es como siempre te hemos dicho, las hernias discales son consecuencias de alteración de la estructura de la columna en la gran mayoría. Correcto, la hernia discal es lo que salió ya, es la inflamación del disco que se comprimió y inflamó el disco, correcto. Pero hay que hallar el porqué, y si uno hace un buen análisis, un buen diagnóstico, uno con todos los implementos que te pueda dar el paciente o tú mismo, vas a hallar que es justamente por la pérdida de curvatura fisiológica que hay personas que sufren mucho de dolor de cintura, lumbalgias, lumbar, y pueden formar hernia de disco. Por eso que es una de las patologías muy comunes: personas que trabajan mucho tiempo sentados, son sedentarios, trabajan en oficina, inclusive tengo pacientes que hacen deporte, mucho esfuerzo físico también. Por eso es muy importante hacerse un mantenimiento, un chequeo periódicamente. Siempre hemos dicho, visita a un osteópata, a un quiropráctico, a un kinesiólogo de tu confianza, para poder ver, que te haga una evaluación: cómo está la estructura, cómo están las curvaturas fisiológicas de tu columna, cómo está toda la parte anatómica a nivel muscular, articular o a nivel óseo. Correcto, siempre, pero nunca hacemos caso omiso. ¿Cuántos años tienes? 30, 40, 50. ¿Has hecho mantenimiento a tu columna? Por eso siempre, nunca esperes que el dolor aparezca. Siempre hazte un tipo de mantenimiento cada cierto tiempo. La terapia ayuda, ya sea de terapia física y sauna, los ejercicios ayudan. Las personas que tienen ese problema tienen que sí o sí fortalecer la masa muscular de la zona lumbar, fortalecer el cuadro lumbar, el psoas ilíaco, fortalecer la parte de la cadera. ¿Por qué? Porque este problema acarrea otro problema a nivel pélvica, que lo vamos a hablar en nuestro próximo video, que es una rectificación lumbar. Va a conllevar en la gran mayoría que genere una cresta ilíaca, se bloquea a nivel posterior y por ende un acortamiento de la pierna. Pero eso lo vamos a dejar para así este tema. Es un caso muy común que vemos a diario, así que ten presente, cuida tus curvaturas, estírate bastante, estírate. A veces
que nos levantamos apurados y por el trabajo, los estudios, date un tiempo, apenas levantarte unos 5 o 10 minutos, trata de estirarte, trata de hacer estiramiento a nivel articular, muscular, cuélgate, va a ayudarte bastante para estabilizar toda la zona muscular, articular. Y ya sabes, visita a un profesional de la columna, ya sea un quiropráctico, osteópata, kinesiólogo, para que para que te haga eventualmente un así, que te revise cómo está, qué es la estructura de la columna. Un gusto, mi nombre es Manuel, soy del Centro Osteopático Vida, visita nuestras redes sociales y nos ayudas mucho compartiendo, ya sabes, un gusto, muchas bendiciones y buen día, chau chau.